Muy buenas, Dios los bendiga a todos. Esta es la clase número 5, el cristiano creyente. Eh, Espero que la disfruten así como yo me la disfruté trabajándola para ustedes. Eh, Vamos a hacer una oración antes de continuar. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio de servirte y de poder enseñar a otros lo que tú nos enseñas cada día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das en entendimiento. Todas las respuestas están en tu palabra. Solo necesitamos comunicarnos más contigo a través de ella para poder entender toda tu gracia, tu misericordia, todo tu amor y todo aquello que tienes para nosotros, todas tus bienaventuranzas y promesas. Y gracias, Señor, por explicarnos cómo es que debemos hacer para poder disfrutar de todo aquello que tienes para nosotros, para poder ser felices viviendo en ti, sabiendo que tú estás en todo momento con nosotros. Cubre a cada uno, Señor, de los que está viendo este video. Sé tú en su mente y en sus corazones para que puedan entender aquellas palabras que tú llevas dirigidas a través de este mensaje hacia ellos, para que puedan conocer que tú eres el Dios creador de todo y que Jesucristo murió en la cruz para perdonarnos y para extender el reino de los cielos, tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste, por estar allí, por ser nuestro abogado, por amarnos como lo has hecho. Gracias, Espíritu Santo, por ser quien nos guía, quien nos hace entender todo aquello que Dios quiere. Gracias por estar siempre en nosotros, Señor. Gracias por todo, cubre a cada uno. Que esta palabra sea una palabra que reciban y que vivan, Señor, conforme a tu voluntad, sea transformadora, sea como una espada de dos filos, que destruye el pasado, destruye lo que no era, para dar paso a una nueva vida, confiando plenamente en ti y en que tú eres nuestro creador y que tú cambias toda nuestra vida para una vida mejor y feliz conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Le doy las gracias por ver el video. Les pido por favor que se lo disfruten tal y como yo me lo disfruté y que puedan estudiarlo, denle para atrás, denle para adelante, no importa. Y aquellos que tienen tiempo, que no están trabajando, disfrútenlo aún más. Y aquellos que trabajan, saca ese tiempo para poder disfrutar. Sé que no es sencillo, yo estoy trabajando, pero sí lo podemos sacar. Y créanme, es como un buffet que uno se da para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Esta clase habla del cristiano creyente. Voy a traer una reflexión que dice: es creer en Dios y creerle a Dios. Miren, es creer en Dios y creerle a Dios. Vamos a ver. En muchas ocasiones decimos que creemos en el poder de Dios, pero en nuestro corazón existen dudas que se reflejan cuando nos preguntamos: ¿por qué no me responde? ¿Estoy haciendo algo mal? Le decimos muchas veces en oraciones y a nuestra manera, ¿verdad? Cada uno, que se haga la voluntad de Él. Pero nosotros permitimos que se haga la voluntad de Él. De verdad que nosotros le decimos: hágase tu voluntad, y le damos ese espacio para que Él haga la voluntad, o lo hacemos nosotros mismos y después decimos: ¿qué pasó aquí? Por eso, muchas veces nos preguntamos: creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es? Es tener la confianza plena en alguien o algo, anclar por encima de la circunstancia la esperanza en Jesucristo, Hijo de Dios. En este caso nos fuimos bíblicamente. Creer es cuando no hay nada que te haga dudar
de lo certero o la confianza que tú tienes en alguien o en algo. Que te puedan hacer y preguntar y tú dices, no, eso no es así. Eso es creer. Y creer en algo que aunque no se ha visto, tú firmemente te anclas en que eso va a ser así. Pero también tenemos la fe, que es tener fe. Eso también lo encontramos bíblicamente. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Que ambas son un concepto, son el mismo concepto. La clave está en que tú te apropies de lo que dice Dios en su palabra y lo apliques. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos, no hay nada. Creer es un verbo en acción. Si tú no crees, no estás activando nada. Todo se queda igual, como si nada pasara. Cuando nosotros actuamos obediente a sus mandamientos, activamos nuestra fe y dejamos de creer en que hay un Dios para vivir creyendo en Dios. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que tú creas que Dios existe y tú dices, bueno, sí, Dios existe. Ahora, ¿tú actúas obediente a Él? ¿Tú crees en que vives los mandamientos de Dios? ¿Ven la diferencia de creer que existe Dios a creer en Dios? Porque cuando nosotros creemos en Dios, nosotros activamos nuestra fe para obedecer a Dios y hacer aquello que Dios quiere que haga. Analiza, ¿crees en Dios o le crees a Dios? Piensa eso. Con esa reflexión, que los voy a dejar ahí, pueden poner pausa y pensar, pero tengo que continuar porque el video corre. Vamos entonces a entrar a el tema de hoy, el cristiano creyente. Cuando venimos a ver qué significa el cristiano, ¿qué significa eso? Esto viene de la traducción en hebreo Christos, que significa ungido. Por eso es que aquellos seguidores de Jesús les llaman cristianos. ¿Qué significa creyente? Pues lo que acabo de decir, cuando crees en algo, cuando activas esa forma de pensar y vas en pos, actúas en pos de lo que crees. Entonces, aquí vemos entonces que el título del cristiano creyente es dado a aquellos que siguen a Cristo. Y esto lo vemos bíblicamente en Hechos 11:26. Busquen en su Biblia Hechos 11:26. Yo lo voy a leer para acelerar el paso del video para que no tome tanto tiempo, pero usted puede ponerle pausa y entonces busca tranquilamente en su Biblia y recuerde lo que siempre yo le digo. Científicamente está comprobado que todo lo que usted escriba o lea es grabado fotográficamente en su mente. Por lo tanto, usted lo internaliza. No es que usar el celular esté malo, pero la forma en que está creado el cuerpo humano retrata cuando usted actúa y escribe o lee, pone su cerebro a funcionar y eso queda grabado en su cerebro. Entonces, les digo porque ya yo hice mi parte. A mí me gusta que la palabra del Señor quede grabada, aunque no me acuerde con detalles, pero ya quedó aquí y el Espíritu lo sabe. Entonces, buscamos en Hechos 11:26 para evidenciar aquello que la Biblia nos dice. ¿Qué dice? Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Vieron? Todo está aquí en la Biblia. Pero no nos quedemos ahí.
Continuamos con Hechos 26, 28. Agripa le contestó: ¿en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano? Ya esto nos da una evidencia de que en este momento dado, históricamente, ya comenzaban los seguidores de Jesús a llamarse cristianos. O sea, ungidos, seguidores. También vemos en Primera de Pedro 4:16, si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Cuando nosotros somos cristianos creyentes, cristianos que activamos nuestra fe, sabemos que esta palabra es totalmente real. Si usted sufre cuando usted tiene a Dios en su corazón y vive conforme a la voluntad de Él y sigue su palabra y sus mandamientos, usted sabe que en todo momento, no importa qué situación, usted va a ser feliz. Que usted puede sí tener unas emociones, pero cuando usted se aferra a esa palabra, usted, no importa la situación, puede ser feliz. Ahora, hemos visto que también nos habla de el creyente, que significa que es el estado de fe en Cristo. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús, creemos en el ungido y por eso somos creyentes. Entonces, nuestra fe está puesta en Cristo. Cuando vamos a Juan 8:31 al 32 nos dice: Jesús le dijo esto a los judíos que creían en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una cosa es creer en Dios, creer que Dios existe. Otra cosa es creerle a Dios. Aquí Jesús nos está dando una palabra fundamental. Y esto yo se los exhorto, que ustedes lo acojan en su corazón y para toda su vida. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué significa esto? Que si usted obedece las enseñanzas que Jesús nos ha dado, usted va a ser libre, porque no va a haber duda, porque no va a haber situación, porque no va a haber nada en esta tierra que le amargue la existencia, porque usted se va a aferrar plenamente en Dios y no importa la situación, usted va a tener la contestación en la palabra de Dios. Y usted va a ser verdaderamente libre. No importa lo que venga a sus oídos, no importa lo que sus ojos vean, no importa lo que suceda alrededor de usted. Usted va a crear una barrera porque usted cree plenamente en esas enseñanzas que Jesús dio. Usted va a creer plenamente y va a tomar eso, su fe lo va a tomar, esas enseñanzas, que no importa, usted va a tener la contestación a cada situación. Usted quizás no la va a entender, pero esto no se trata de entender, esto se trata de creer y tener fe, una convicción en lo que Cristo dijo y en lo que Dios habla en su palabra y en lo que usted espera por lo que usted cree y la convicción que usted tiene en esa palabra que Dios ha dado. Usted ya tiene la respuesta y están aquí, solo tiene que creer. Y si aferra esto a su vida, a su pensamiento, a su corazón, de que si crees en las enseñanzas de Jesús, tú vas a ser verdaderamente libre, créelo que así será. Créelo que no va a importar nada de lo que este mundo haga, que no te va a afectar, porque vas a sentir una libertad que nada se compara. Y nadie puede quitártela porque ya Cristo te la dio. Así que aférrate a esa palabra, cree en Dios, créele a Dios
Créele a Dios y a lo que dice su palabra. Y tú vas a ver que verdaderamente tú serás libre. Continuamos. También lo vemos en Juan 20, 24 al 29, que nos dice de esta manera. Recuerden, usted me puede poner pausa, lo hago rapidito para que el video no sea tan largo. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. 8 días después los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. ¿Y cuántos no hemos sido Tomás? Y me incluyo, porque antes de yo conocer a Dios como lo conozco ahora, tuve mis dudas. Y yo decía, y sí, quizás fui también tomasiana, como digo yo, porque tenía que ver para creer, hasta que Él me llamó y lo acepté. Y ya, no me importa creer en Dios, yo le creo a Dios. Y eso es lo que me ha cambiado y transformado mi vida. Las puertas de la casa estaban bien cerradas. Miren, las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, que Dios los bendiga y le dé paz. Qué maravilloso esto. Es que cuando usted estudia la palabra y cada vez se adentra más en esa palabra, miren que las puertas estaban cerradas. ¿Por qué ustedes creen que las puertas estaban cerradas? Porque los discípulos tenían miedo. Tenían miedo. Jesús había muerto. Otros lo vieron, pero Tomás dijo, no, yo tengo que ver para creer. Pero con todo y con eso nada impidió que Jesús se les apareciera. Jesús se les aparece. Y miren qué cosa hermosa. Es lo primero que Jesús le dice cuando los ve por primera vez, después de que salió de la tumba. ¿Y qué les dice? Que Dios los bendiga y les dé paz. Qué bonito esa bendición del Señor. Que Dios te bendiga. Ustedes saben el poder de eso. Y que les diera paz. Porque en su miedo, en su angustia, el primero lo que tenía que era calmarlos, darle la bienaventuranza y calmarlos. ¿Qué más ellos necesitaban? Él estaba presente. Y Él sabía lo que ellos estaban viviendo. Y eso te digo yo. Cuando tengas miedo, cuando tengas angustia, cuando tengas problemas, cuando no sepas qué va a pasar, como los discípulos, recuerda que Jesús te dice, Dios te bendiga y que te dé la paz. Porque con eso tú vas a entender que hay que creerle a Dios. Seguimos. Luego le dijo a Tomás, mira mis manos y mi costado, mete tus dedos en las heridas. Y en vez de dudar, debes creer. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? En vez de dudar, debes creer. Le dijo, Tomás, no dudes de lo que no has visto. Activa tu fe. Cree en lo que yo te dije. Créele a Dios. Actúa tu fe. Obedece la palabra de Dios. Tomás contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. Claro, ahora, ¿cuántos no nos ha pasado eso? Que después, como uno dice, claro, ya que lo viste con los ojos, obvio, ¿verdad que sí?
Pero mira, es que todavía sigo maravillada con esas enseñanzas de Jesús. Mira cómo Jesús le contesta. Jesús le dice, ¿creíste porque me vistes? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Y esto lo estoy leyendo del lenguaje, la Biblia lenguaje actual. Acuérdense que me gusta leer esta porque es más actualizada a nuestro siglo, como digo yo. Y yo digo, mira cómo Jesús le dice, creíste porque me vistes. Felices los que confían en mí sin haberme visto. En otras versiones dice, dichosos los que creyeron en mí sin haberme visto. Y en Reina Valera dice, bienaventurados los que creyeron en mí sin haberme visto. ¿Qué significa bienaventurado? Ser dichoso, ser feliz. Pero ustedes saben que bienaventurados, esa bendición, lo que significa es digno de ser feliz. Jesús le dice, tú crees en mí porque me viste a Tomás. Pero también le dijo, digno de felicidad es aquel que cree en mí aunque no me haya visto. ¡Wow! Digno de felicidad. Ustedes saben qué palabras más hermosas Jesús le dijo. Eso es lo que nos dice a nosotros. Digno de felicidad son aquellos que creen en mí porque no me han visto, pero actúan creyendo en lo que yo les digo. Qué maravilloso es Él. También lo vemos en Mateo 7:21, que nos dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben de obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Como yo les dije, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Aquel que dice, yo creo en Dios. Ajá. ¿Y vives como Él quiere que viva? Yo le creo. No es lo mismo a creerle a Dios, que significa yo creo en lo que Dios dice que yo haga para Él. Si Él me pide servir, yo voy a servir. Si Él me pide orar, yo voy a orar. Si Él me pide la obediencia, yo le voy a obedecer. ¿Por qué? Porque digno de felicidad es aquel que cree en Él. Créele a Dios. Mira, cristianos, y cuando hablamos de cristiano es todo aquel que cree en Cristo. Y uno dice, pues, todo aquel que cree en Cristo. En Latinoamérica, la gran mayoría dice ser cristiano, porque cree en Cristo. Y tú le preguntas, ¿y qué es creer en Cristo? Pues créele a Dios. Eso significa verdaderamente creerle a Dios cuando ni siquiera saben. Mira, sé un cristiano creyente. Sé un cristiano que le cree a Dios, que actúa conforme a lo que Dios quiere que hagas. Porque cuando tú hagas eso, Dios va a transformar tu vida. Y Dios te dice a ti, Jesús te dice, bienaventurado el que cree y aún no ha visto. Te dice, digno de felicidad es aquel que cree y no ha visto. No seas un cristiano cualquiera. No seas un creo en Dios. No. Créele a Dios. Sea un cristiano creyente. Obedécele y tú vas a ver cómo vas a ser digno de felicidad. Seguimos.
Vamos ahora al segundo tema que dice, el cristiano creyente es nacido en el reino de Dios, añadido a la iglesia. ¿Por qué? Porque eres nacido en el reino de Dios y añadido a la iglesia de Cristo. Y ya te explico porque ya sabes que es Cristo. Vemos en Juan 3, 1 al 5 y lo leo. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era de los judíos, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Es que cada vez que leo la palabra yo me la disfruto. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando él le dice, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Me encanta porque Jesús le dice eso, porque él sabía la respuesta que Nicodemo le iba a hacer. Que eran esas respuestas como que, soy un viejo ya, ¿cómo rayos yo voy a volver al vientre de la madre? O sea, hello, tú me estás diciendo que nazca de nuevo, ¿qué tú pretendes? Y me encanta cómo Jesús le dice, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús dice estas palabras, y lo dice, te aseguro, que Jesús diga, te aseguro, es que te está dando una palabra certera, con garantía de que si tú naces de esta manera, tú jamás vas a volver a ser igual. Tú eres una nueva persona. Porque cuando tú naces verdaderamente en agua, y cuando hablamos de agua pueden usarlo como el bautismo, pero la realidad es cuando tú naces del Espíritu, que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, realmente tú naces de nuevo. ¿Por qué? Porque entra en ti la convicción de creerle a Dios. Ya no vas a creer en Dios. Ya ahora crees en lo que Dios te dice. Y tu vida es transformada. Pero no porque tú lo quieres hacer, sino porque permites que Dios lo haga en ti. Cuando utilizamos las aguas, es una forma de nacer de nuevo. Porque tú vas aceptando que ya no eres el mismo de antes. Que ahora tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y permites que el Espíritu Santo trabaje y obre en ti. Y entonces permites que Él te vaya dirigiendo y te vaya diciendo, esto está mal, esto está bien. Y tú vas a ver la transformación. Hay muchas cosas que te costarán trabajo, otras que no. ¿Por qué? Porque Dios quiere romper esa figura de antes. Y no es porque sea mala, Él quiere sacarte lo malo, pero quiere usar eso en ti para entonces que tengas una nueva vida, para que seas digno de felicidad.
para que tú verdaderamente vivas a Dios y veas todas esas promesas que Dios tiene para ti. Pero para eso, Él tiene que sacar esas cositas malas de la vieja criatura, de lo que tú eras antes de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y esto es un proceso, esto no se hace de un día para otro. Esto va a ser un proceso de días, de poco a poco, de que mientras tú más le permitas a Dios obrar en ti, y cuando tú digas es que no entiendo, permítele que Él lo haga, para que puedas luego entender conforme al tiempo de Él, que Él va a saber que tú vas a entender cuando Él espere el momento perfecto. Él va a hacer todas las cosas para que tú te des cuenta y digas, ahora lo entendí, ahora sé por qué hiciste esto y esto y esto. Y tu fe siga creciendo, tu fe en Él siga creciendo y sigas creyéndole a Él, para que sigas viviendo a Él y seas digno de la felicidad que Él tiene para ti. Continuamos. También vemos que un creyente es, en Mateo 16, 16 al 18, y leo de la manera en que sigue. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, bendito seas, Simón, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Mira, es que me encanta, me encanta, me encanta. Dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías. Significa que ¿quién le estaba preguntando? Jesús. Y Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Y él le dice, tú eres el Mesías, Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dice, bendito seas, bendiciones, digno de felicidad seas tú. Simón, hijo de Jonás, miren cómo le dice, Simón, hijo de Jonás. Muy bien le pudo haber dicho Simón, Pedro, pero le dijo Simón, hijo de Jonás. ¿Qué ustedes creen cuando su mamá les llama o cualquier persona le dice por el nombre completo de usted? A mi entender, cuando mami me decía Gloria Milagros Betancourt, algo iba a pasar. Y era importante, fuera para bien o fuera para mal. Cuando un jefe te llama por nombre completo, Gloria Milagros Betancourt, en este caso a mí. Miren, cuando usted lo llaman por nombre completo es porque algo importante va a pasar. Y miren cómo Jesús llama a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, nombre y apellido. Porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Jesús le dice, llama a Pedro con nombre y apellido, Simón, hijo de Jonás. Esto no lo aprendiste tú por tu propia cuenta, esto no salió de la nada. Mi Padre te lo enseñó. ¿Qué significa esto? Que Pedro tenía comunicación con Dios, que Pedro estudiaba. Él no era perfecto, pero conocía de Dios y estudiaba. Y Dios les reveló esto a Pedro. Había una comunicación entre Pedro y Dios. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. ¡Wow! ¡Qué palabras, verdad! Dice, sobre esta piedra construiré. Primero lo llama Pedro, que significa piedra, fundamento. ¿Qué es lo que nosotros estamos dándole aquí? Ese fundamento, esa piedra, para que la tenga usted dentro de usted y cree su fundamento de creerle a Dios y de tener esas bendiciones que Dios nos da.
ser dignos de felicidad. Cuando nosotros le creemos a Dios y fundamentamos sobre su palabra, sobre esa roca, y nuestro fundamento esté fuerte, no tambaleando, al punto que ni la muerte pueda destruir esta fe que nosotros tenemos en Dios. Pueden pasar 20 cosas y nada de lo que sucede alrededor, nada de lo que me suceda a mí va a tambalear lo que yo creo en Dios. ¿Vieron la diferencia? También vemos lo que un creyente cristiano es en Hechos 2:41 y 47, que dice: ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Todas esas personas se unieron al grupo de seguidores de Jesús. Y en el 47 dice: juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo más grande. Cada vez había más cristianos. Y de eso se trata el reino de Dios, de seguir expandiendo. Y no es expandiendo porque seamos más, es que seamos más los salvos, seamos más los dignos de felicidad, seamos más los que recibamos esa bienaventuranza de Dios, seamos más los que recibamos ese amor de Dios, seamos más los que amemos a Dios por Él habernos amado antes, seamos más los felices cada día, no importando la situación. Así como nosotros ahora mismo creemos en un coronavirus, que no creemos y nos tapamos la boca, y entonces decimos: no, que tengo que ver, tuvimos que ver a los chinos estar muriéndose para poder creer que existía un coronavirus, que total hoy por hoy todavía hay muchas personas que dicen que no creen en el coronavirus. Pero mira, de la misma manera te digo, créele a Dios, no creas en Dios por creer así existe un Dios, no, créele a Dios, cree en la palabra que Dios dice, créele a Dios. Sé un creyente cristiano que le cree a Dios, a lo que Dios dice. Créele, no dudes de la palabra de Dios. Tenemos también que nos dice en 1 Corintios 12:18, pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Significa que el cristiano creyente, les pido disculpas, el cristiano creyente está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Dónde quieres que yo esté? Ponme donde tú quieras. Escucha la palabra de Dios y Él te va a ubicar. Él te va a ubicar en el lugar perfecto donde tú puedas servirle de manera efectiva y donde tú puedas ser digno de felicidad. Vamos para la parte 3, que nos dice: el cristiano creyente es responsable de. Y lo vemos en la palabra en 2 Corintios 5, 20 al 21. Y dice: Cristo nos envió para que le hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos: hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Cristo se hizo nuestro abogado. Cristo se hizo el culpable de nuestros pecados. Tenemos un intercesor que nos ama tanto o más de lo que nosotros mismos nos amamos, posiblemente nosotros mismos. Y nos ha hecho libres. Nos hizo inocentes porque éramos culpables, y con su sacrificio somos inocentes gracias a Él. Nosotros somos responsables de llevar este mensaje y esta palabra a todo lugar, a decirle a los demás: Cristo nos hace libres, Cristo nos hace inocentes.
Cristo tomó todo el pecado, todas las culpas, todo. Y vivió como hombre sufriendo eso, para que nosotros tuviéramos la libertad que tenemos ahora. Y esto es algo que no lo podemos callar. Esto es algo que hay que decirle a todo el mundo. Gracias, gracias. Porque pensamos en libertad, pero verdaderamente sabemos lo que es ser esclavo.